Hoy voy a soltar la bomba. Este video va a ser la comparativa definitiva entre WhatsApp y Telegram. Voy a comparar a las dos apps de mensajería principales en todos los aspectos más importantes. Con respecto a Telegram, no tendré en cuenta las opciones extra que ofrece con Telegram Premium, ya que no sería una comparativa justa. Voy a dar datos 100% reales y voy a ser lo más imparcial posible, sin hablar mejor de una u otra app si esta no lo merece. Toma asiento y hazte con unas palomitas, esto va a ser entretenido. Popularidad. Aquí WhatsApp juega con ventaja, ya que es una app que salió 4 años antes que Telegram, con lo que tuvo mucho tiempo para establecer una base de usuarios fieles por todo el mundo. WhatsApp está bastante por encima en el número de usuarios, con aproximadamente 2.780 millones a fecha de enero de 2024, y en el ranking de descargas sigue estando por encima de Telegram. La principal ventaja que tiene WhatsApp en este aspecto es que la comunidad de usuarios que la forma suele ser reacia a cambiar o a moverse a otra app, bien sea porque ya tiene a todos sus contactos allí o porque no quieren probar cosas nuevas. También es un dato destacable que algunos terminales móviles incluyen WhatsApp preinstalado al comprar el aparato. Por la parte de Telegram la tenemos como la segunda app de mensajería más descargada del mundo, pero en número de usuarios todavía le queda bastante para llegar a coger a WhatsApp, aunque su crecimiento es realmente impresionante año tras año. Contando ya con más de 800 millones de usuarios, las estadísticas prevén que llegue al billón de usuarios durante 2024. Telegram se lanzó en 2013 desde cero, cuando WhatsApp ya tenía 400 millones de usuarios. Muy a tener en cuenta es que la popularidad de Telegram es básicamente por el boca a boca, porque Telegram no ha invertido ni invierte nada en publicidad. Y es que normalmente el que prueba Telegram e invierte un poquito de tiempo en aprender a usarlo, luego ya no quiere otra cosa. Es muy común pasar de WhatsApp a Telegram, pero no de Telegram a WhatsApp. Aunque esta sección la gana WhatsApp de forma aplastante, WhatsApp no tendría que confiarse demasiado. Actualizaciones. WhatsApp recibe actualizaciones y mejoras cada poco tiempo, y de hecho hoy en día es una app que poco tiene que ver con la que era en sus inicios. No obstante, y lamento decirlo, pero en los últimos años WhatsApp se ha basado en copiar las funciones que Telegram ya tenía desde hace tiempo. Los fans de WhatsApp se quedan boquiabiertos cuando WhatsApp saca una nueva actualización, y los fans de Telegram solo pueden reírse por ello. Siento ser duro con WhatsApp, pero es así. En cuanto a Telegram, la frecuencia de actualizaciones y nuevas funciones es mucho mayor, tanto en frecuencia como en calidad. Debemos ser justos también con WhatsApp, y también hay que decir que hay funciones que Telegram ha copiado de WhatsApp, aunque suele ser lo contrario. Como punto en contra de Telegram, podríamos decir que Telegram cuenta con varios errores o problemas que actualización tras actualización siguen sin solucionar. Hay un meme muy bueno que resume esta sección. Infraestructura. La infraestructura de WhatsApp está situada en un pequeño pueblo de Dublín, Irlanda, llamado Cloney, y se basa en un complejo sistema de servidores en un centro de datos de 86.000 metros cuadrados por donde pasan la friolera de 38 millones de mensajes cada minuto. Tal virguería sería aún más impresionante si no fuera porque cada X meses tenemos noticias en la prensa de que WhatsApp está caído y ha dejado de funcionar, aunque la mayoría de cortes se solucionan relativamente rápido. En cuanto a Telegram, esta información parece un poco más confusa o al menos un poco más difícil de averiguar con certeza. Por lo que he podido descubrir, los centros de datos de Telegram están repartidos por todo el mundo e interconectados entre ellos formando una sola nube. Por lo que Telegram indica en su política de privacidad, alquilan espacios en centros de datos esparcidos por todo el mundo, donde instalan sus servidores propios, custodiados y cifrados por los propios ingenieros de Telegram. En cuanto a la estabilidad de Telegram, buscando en Google también se pueden leer noticias de caídas, aunque en menor medida. La ventaja para Telegram en este caso es que cuando WhatsApp se cae, lo hace en todo el mundo al tener un solo centro de datos, pero cuando se cae Telegram depende del centro de datos del país, por lo que durante la caída en algunos países Telegram funcionará y en otros no. Almacenamiento. De WhatsApp hay poco que decir en este aspecto. El almacenamiento de WhatsApp es el espacio del que disponga tu teléfono móvil para guardar los chats y las fotos o vídeos de tu familia. Las fotos y vídeos de tonterías que probablemente no te interesen y te envían continuamente en los grupos y que solo por verlos ya están ocupando espacio en tu galería. Los GIFs animados, etc. En WhatsApp todo va a ocupar espacio en tu teléfono.
Ah, y recuerda que en WhatsApp, si no haces copias de seguridad y pierdes o se rompe tu teléfono, perderás todos tus chats, fotos, vídeos, etc. para siempre. La copia de seguridad deberás activarla y configurarla previamente por tu parte y requiere de espacio disponible en Google Drive. Telegram utiliza un concepto totalmente distinto, ya que es una app basada en la nube. La aplicación de serie recién instalada ocupa alrededor de 100 megas y todo el espacio extra que ocupe la app es memoria caché de los mensajes que vayas leyendo y las fotos o vídeos que vayas viendo en los distintos chats privados o grupos y canales. Dicha memoria caché podrás configurarla desde sus opciones de almacenamiento, eligiendo cuánto espacio de tu móvil quieres darle a Telegram para ello. Cuando se llene, Telegram irá eliminando la caché más vieja y sustituyéndola por la más nueva sin que tú ni te enteres. Todos los chats, las fotos y vídeos que subas y compartas en Telegram estarán allí para siempre, hasta que tú o el otro integrante del chat privado decidáis borrarlos. En Telegram tienes una sección llamada Mensajes guardados, la cual puedes utilizar de forma privada como nube personal, sin límite de espacio a día de hoy, pudiendo subir allí todo lo que quieras, fotos, vídeos, documentos, etc. En Telegram, si pierdes el móvil o se te rompe, no pasará nada. Cuando tengas el móvil nuevo, inicias sesión con tu cuenta y todo estará donde estaba antes. Nunca tendrás que hacer copias de seguridad, aunque igualmente te recomiendo hacerlas si tienes contenido delicado. En este apartado y en mi opinión el ganador está más que claro. Encriptación de mensajes. He querido hacer esta sección expresa para hablar sobre esto porque es una cosa que se repite mucho. Según mucha gente, WhatsApp es más seguro porque tiene encriptación de mensajes de extremo a extremo y Telegram solo lo tiene en los chats secretos. Vale, expliquemos primero que un mensaje encriptado de extremo a extremo significa que solo el remitente y destinatario pueden ver el mensaje. ¿Me puede explicar el señor Zuckerberg o alguien por qué, sobre todo en la época COVID, WhatsApp limitaba los mensajes reenviados masivamente? Si todos los mensajes están encriptados de extremo a extremo, ¿cómo sabe WhatsApp el contenido de los mismos para saber que se han reenviado muchas veces? Aquí algo no cuadra. Hay varias webs como Chataka donde se esfuerzan en explicar esto en uno de sus artículos y dicen que WhatsApp no ve los mensajes sino el número de reenvío de los mismos. Pero es que no tiene sentido. ¿Para qué limitar reenvíos? ¿Cuál es el motivo real si no es para fastidiar a la gente o probablemente hacer lo que dicen los de arriba? Lo que pasa con los mensajes virales es que WhatsApp detecta cuando un mensaje se ha reenviado muchas veces y llega a un punto donde te sale este pop-up donde te dice que se ha reenviado muchas veces. Puedes compartirlo con un máximo de un chat. ¿En serio? ¿Quién cojones eres tú para decirme con quién puedo compartir lo que a mí me dé la gana? Para mí esto es una censura light. Además, ¿sabías que las copias de seguridad que WhatsApp hace de tus mensajes y fotos a Google Drive y iCloud iban sin cifrado hasta 2021? Año en el que WhatsApp empezó a añadir una opción para que se enviaran con cifrado de extremo a extremo. Además, es una opción que tienes que activar en tus opciones de WhatsApp, así que revisa que no sigas haciendo copias de seguridad sin cifrar todavía en 2024. Tanto cifrado de extremo a extremo y luego cuando se hace la copia a la nube se envían los mensajes tal cual. En el caso de Telegram, como sabéis, es una app basada en la nube, por lo que el cifrado de extremo a extremo en sus chats normales no es posible, no porque Telegram no quiera, sino porque al estar basado en la nube no es posible técnicamente tal cual lo hace WhatsApp. En su lugar, Telegram utiliza un sistema de cifrado creado por ellos mismos llamado MT-Proto, que hasta el día de hoy no se ha descubierto ni una sola vulnerabilidad. En su página web explican detalladamente cómo funciona. De hecho, Telegram ofreció en un concurso hasta $300.000 al hacker que se atreviese a hackear MT-Proto. Nadie lo consiguió y nadie se llevó el premio. Telegram tiene activo permanentemente un programa de cazadores de bugs, donde ofrecen recompensas de $500 hasta $100.000 o más a aquellos que consigan encontrar algún bug en función de su gravedad. De todos modos, Telegram dispone también de los chats secretos, los cuales sí disponen de cifrado de extremo a extremo porque los mensajes no pasan por los servidores de Telegram, además de muchas funciones adicionales de seguridad que WhatsApp no tiene y que luego hablaremos. Por supuesto, Telegram no limita de ninguna forma el reenvío masivo de mensajes, independientemente del contenido de los mismos. Lo siento, pero aquí WhatsApp no me da confianza para nada. Interfaz y personalización.
WhatsApp se ha caracterizado siempre por tener una interfaz un tanto sosa, no hay animaciones, las reacciones a los mensajes son secas y los stickers disponibles son bastante simples y en mi opinión de baja calidad, sobre todo los animados. Si quieres descubrir más stickers, WhatsApp directamente te invita a descargarte otra aplicación de terceros como diciendo esto es lo que hay. En cuanto a la personalización, WhatsApp se limita a permitirte cambiar el fondo de pantalla de los chats, el modo día y noche, el tamaño de la fuente y ya. Ahora en 2024 parece que es cuando se van a poner las pilas y van a añadir bastantes nuevas funciones de personalización. La parte positiva de esto es que para aquellas personas a las que esto ya les parezca suficiente, que buscan simplicidad y no complicarse, pues les parecerá perfecto. En esta sección Telegram está completamente a otro nivel. Los divertidos e interminables stickers animados y las reacciones con animaciones. Además existen infinidad de canales de stickers donde podrás descargarte miles y miles de packs adicionales que van creando los usuarios totalmente gratis. En el tema de la personalización, sus posibilidades son prácticamente infinitas. En Telegram podrás cambiarlo absolutamente todo, además del tamaño de la fuente, fondo de pantalla, colores, etc. Podrás incluso cambiar el tema completo, pudiendo crear el tuyo propio o descargarte otros ya creados por usuarios directamente del mismo Telegram. Privacidad y seguridad. En cuanto a la seguridad, WhatsApp nos ofrece varias medidas de seguridad como bloqueo por huella dactilar, claves de acceso, verificación en 2 pasos o protección de IP en las llamadas. Y respecto a la privacidad, WhatsApp funciona mediante el número de teléfono. Si tu intención es no tener tu número público, en WhatsApp no es posible. Siempre lo verá todo el mundo, en chats privados y grupos públicos, y tendrás que darlo para que te puedan escribir, aspecto que le quita muchos puntos con respecto a la privacidad. Ahora parece que WhatsApp se está dando cuenta de esto y está añadiendo una nueva función para poder ocultar tu número, de momento solo en los grupos o comunidades. Sin duda un parche, pero mejor que nada es. Además, WhatsApp está también trabajando en los nombres de usuario para poder chatear con los demás sin tener que dar nuestro número de teléfono, pero esto todavía a fecha de febrero de 2024 no está implementado. Me pregunto a quién estarán copiando de nuevo. Otra cosa que a mí me causa especial rechazo en WhatsApp con respecto al tema de la privacidad es la imposibilidad de editar mensajes. Te dan solo 15 minutos para hacerlo tras enviarlo. Y que cuando eliminas un mensaje para todos, el mensaje se cambie por un Baldi que eliminó este mensaje, para que todo el mundo sepa que eliminaste algo y se queden con la mosca detrás de la oreja. Además, el plazo de WhatsApp para eliminar un mensaje para todos, ya sea en chats privados o en grupos, es de 2 días. Pasados esos 2 días ya no podrás eliminarlo para los demás. ¿Enviaste algo no debido o que te compromete a un contacto y prefieres eliminarlo para que no haya huellas? Lo siento, si pasaron 2 días te aguantas, no puedes. Os dejo otro meme relacionado. Telegram ha sido y es el rey indiscutible de la privacidad, y es que si quieres puedes registrarte en Telegram incluso sin un número de teléfono real, pudiendo comprar números inventados y anónimos desde la red Fragment. Igualmente, si te registras desde tu número personal puedes mantener este totalmente invisible para todo el mundo y en todo momento. En Telegram puedes configurarte un nombre de usuario si quieres, que podrás dar a los demás para que contacten contigo sin tener que facilitar tu número de teléfono. En Telegram puedes ser prácticamente anónimo si tú quieres. Además, los chats secretos de Telegram te ofrecen un montón de funciones exclusivas como la imposibilidad de hacer capturas de pantalla o configurar la autodestrucción de mensajes. Por supuesto, también tiene todas las opciones de seguridad como verificación en 2 pasos, código de bloqueo de la app, protección de IP en llamadas, etc. Metiéndonos más profundamente en el tema privacidad, Telegram no comparte datos de usuarios con fines comerciales y tampoco permite que gobiernos encuentren información privada de sus usuarios. La única excepción que indican claramente en su política de privacidad es en claros casos de terrorismo. Una cosa a destacar de Telegram y sus mensajes privados es que tengas en cuenta que cualquiera de los 2 integrantes de un chat privado puede borrar cualquier mensaje del chat, incluso los tuyos. Así que si tienes algún chat privado importante que quieras conservar, descárgalo en texto, porque si al otro integrante le da por borrarlo, te desaparecerá todo el chat privado en cuestión de segundos sin dejar rastro y de forma definitiva. Por supuesto, en Telegram puedes borrar cualquier mensaje tuyo tanto en chats privados como en grupos, en cualquier momento, para todos y para siempre, sin dejar rastro. Bienvenido a la privacidad en Telegram.
Llamadas y videollamadas. Las llamadas de voz y las videollamadas son dos funciones que tiene WhatsApp bien integradas. Con respecto a las llamadas grupales, en WhatsApp puedes hacerlas con hasta 256 personas a la vez, y las videollamadas admiten hasta 32 personas simultáneas. En WhatsApp, tanto las llamadas de voz como las videollamadas están cifradas de extremo a extremo. Con las videollamadas grupales, WhatsApp tiene cierta ventaja, ya que puedes hacer una videollamada normal y añadir directamente hasta 32 participantes sin complicarte. Telegram también tiene llamadas de voz y videollamadas, con cifrado de extremo a extremo. En el caso de las llamadas de voz y videollamadas grupales, Telegram funciona de diferente manera, y es que necesitas tener un grupo con sus miembros para poder hacer llamadas y videollamadas grupales. Desde el grupo podrás hacer llamadas de voz con hasta 1000 miembros simultáneos y videollamadas con hasta 30 miembros simultáneos, y que a su vez el resto de miembros estén conectados mediante llamada de voz, pudiendo ver a los 30 que están en videollamada. Además, Telegram ofrece varias opciones avanzadas extras, como la posibilidad de grabar las videollamadas, las llamadas de audio o incluso hacer stream y grabarlo todo. Según las pruebas que han hecho varios medios especializados, todas están de acuerdo en que Telegram ofrece una mayor calidad de audio y menor latencia en las llamadas de voz y videollamadas, gracias a sus códecs propios de compresión. Esta vez lo vamos a dejar en empate, ya que aunque Telegram tiene más opciones y mayor calidad, WhatsApp lo pone mucho más fácil si únicamente quieres hacer una videollamada grupal con tu familia. Canales y grupos. WhatsApp te permite crear grupos con hasta 1024 miembros y además comunidades, donde se pueden hacer hasta 50 subgrupos dentro de la misma comunidad. En cuanto a canales, estos han sido recientemente implementados. Podrás unirte a canales de tus empresas, artistas o influencers favoritos e ir viendo sus publicaciones de los últimos 30 días, ya que las anteriores se borrarán automáticamente. También tienes la opción de crear tu propio canal e ir subiendo publicaciones. Y otra vez no hay color en cuanto a lo que Telegram puede ofrecernos en este aspecto. Los grupos de Telegram admiten hasta 200.000 miembros y sus opciones de configuración son enormes. Puedes crear categorías para tener la información y temáticas ordenadas, además de iniciar chats de voz grupales y masivos entre todos sus miembros. Sí es verdad que Telegram a día de hoy no dispone de opción para crear comunidades, aunque sus grupos con categorías se le acercan un poco. En cuanto a los canales, han estado siempre disponibles en Telegram, con características como poder enlazar grupos de chat para poder dejar comentarios en las publicaciones. El historial de los canales de Telegram es infinito, no se borran las publicaciones pasados X días como sí pasa en WhatsApp. Pero lo mejor de los canales y grupos de Telegram es que da igual cuando te unas a ellos, porque al estar basados en la nube siempre vas a poder consultar todo el chat, todas las publicaciones, archivos, imágenes, vídeos, documentos ya subidos a los mismos desde el inicio de los tiempos, y además todo ordenado por tipo. ¿No te ha pasado al unirte tarde a un grupo de WhatsApp que te quedas sin saber qué es lo que han dicho hasta el momento en el que entraste? Esto en Telegram no pasa. Monetización y pagos. Si tienes una empresa, negocio o cualquier cosa que quieras publicitar o ganar dinero, con WhatsApp podrás crearte un perfil comercial y quizás un canal para publicar tus novedades. Además de dar soporte por WhatsApp, ya sea con WhatsApp normal o con WhatsApp Business. Además, WhatsApp está implementando poco a poco un sistema de pagos integrado que funcionará de forma similar al Bizum español. Pagos directos por productos o servicios directamente sin salir de WhatsApp. Esto no está todavía disponible en todo el mundo. Telegram va un paso más allá de nuevo, y es que gracias a su sistema de canales y grupos y teniendo un poco de creatividad, es posible monetizar un canal o grupo y ganar muchísimo dinero con ellos, como hacen por ejemplo los canales de chollos. Además, hay plataformas externas como telega.io donde podrás anunciarte en otros canales y grupos e incluso ofrecer tu canal o grupo para poner anuncios en él y ganar dinero. En cuanto a los pagos, Telegram los tiene integrados desde el año 2021 con su actualización Pagos 2.0. Cualquier comercio puede vender allí sus productos directamente e integrar pasarelas de pago usando 9 proveedores de pago de terceros, como por ejemplo Stripe. Además, gracias a la integración de la criptomoneda Toncoin, Telegram tiene una billetera propia donde podrás almacenar dinero real en dólares e incluso criptomonedas como Bitcoin y Toncoin. Puedes enviar dinero a cualquier usuario y la intención de Telegram en el futuro es integrar todo un sistema descentralizado de pagos para poder pagar por productos y servicios directamente desde Telegram y sin pasar por los bancos tradicionales. Todo esto está ya en otro nivel en el que WhatsApp actualmente no puede ni soñar. Código fuente.
¿A qué me voy a referir en esta sección cuando hablamos de código? Pues a la transparencia de ambas aplicaciones a la hora de ocultar o no lo que la app puede hacer a escondidas sin que tú lo sepas. Primero tienes que entender lo que significa una aplicación de código abierto. Una aplicación de código abierto significa que cualquier persona puede descargarlo, analizarlo y ver qué es lo que puede hacer la app sin secretos. Empezando por WhatsApp, hay que decir que su código no es abierto. Nadie, salvo los propios programadores de WhatsApp, pueden saber qué hace la app a escondidas, dónde envía datos o qué hace con tu información. Por ley, todo esto lo tienen que especificar en su política de privacidad, una política que ya tuvo polémica en el año 2016 cuando WhatsApp y Facebook se fusionaron, obligando a todos sus usuarios a aceptar su política de privacidad nueva en la que te obligaban a ceder todos sus datos a Facebook, usaras o no esa red social. Facebook tiene un historial terrible en materia de privacidad. ¿Os acordáis del escándalo de Cambridge Analytica? Zuckerberg tuvo que pedir disculpas públicamente, reconociendo que no hicieron bien el trabajo de proteger los datos de los usuarios. Pedir perdón por el robo masivo de datos de 87 millones de sus usuarios por parte de Cambridge Analytica. No tuvimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Fue un error mío y lo siento. Facebook y con ello WhatsApp sigue recopilando, utilizando y vendiendo datos de sus usuarios muy probablemente sin la transparencia debida. Para mí, la confianza en Meta y en todo su conjunto terminó hace ya mucho. Por la parte de Telegram tenemos que es una app de código abierto, liberado bajo licencia GPL versión 3 y que cualquiera puede revisar su código fuente en GitHub. De hecho, si tú mismo sabes programar, Telegram te facilita dicho código para que tú mismo hagas una versión alternativa a Telegram, con las funciones que tú quieras. Dicha libertad facilita que equipos de desarrolladores de todo el mundo puedan crear la ingente cantidad de bots que Telegram tiene disponibles, integraciones de servicios, pagos, etc. Supongo que habréis intuido al ganador ya desde hace tiempo. Cuéntame abajo, ¿estás de acuerdo con el resultado? Déjame saber tras ver este vídeo de quién eres. Comenta Team Telegram o Team WhatsApp. Hagamos un versus en los comentarios. Si eres usuario de WhatsApp y has visto este vídeo, te pido por favor que dejes un comentario abajo explicando por qué usas WhatsApp. De verdad, me intriga un montón saber los motivos. Y si te decidiste a pasarte a Telegram, puedes empezar por aquí. Recuerda que aquí estoy para guiarte en el camino hacia la privacidad.